Desenmascarando a Jehová. Parte 3. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si llegaste a este video es porque ya revisaste la parte 1 y la parte 2 que encuentras precisamente en esta descripción. Igualmente, si llegas a este video de la nada, te recomiendo ver estas dos partes. Son vitales para poder entender esta tercera. Curiosamente, los temas que vamos a revisar en esta sección son los primeros que descifré durante mi estudio de la Biblia, durante el descubrimiento de la verdad. Como tú y como muchos, inicié mi travesía en el conocimiento sagrado o teología desde muy temprana edad. A mis 21 años empecé a descifrar con más apego todo lo que nos oculta la Biblia. Y hoy, a poco más de 30 años de haber iniciado, traigo esta verdad para ti. Los temas están basados en dos secciones del Nuevo Testamento. Sin embargo, esto nos va a llevar nuevamente al Antiguo Testamento, porque el engaño no es ahora, el engaño viene desde hace mucho tiempo. Como tú bien sabes, el pacto entre Dios y los hombres se dio desde hace mucho tiempo atrás, precisamente en la época de Abraham. Por razones que ya conoces y has estudiado, los israelitas fueron esclavizados por los egipcios y gracias a su gran héroe Moisés salieron hacia la tierra prometida. Pero el camino no fue fácil, se tuvo que influir e instruir a la gente y la no conversa fue eliminada. Todo lo anterior por obra y gracia de Jehová. Y para poder cerrar el pacto, Dios entrega a Moisés 10 mandamientos, que en realidad eran la simplificación de 613 leyes que el mismo Jehová dictó puño a puño al patriarca Moisés. Los 10 mandamientos, como tú bien los conoces, son en realidad la máxima expresión del judaísmo que fue legada después al Islam y al cristianismo. Podemos decir que son la base del buen comportamiento, pero hay algo oculto, algo que jamás se nos dijo abiertamente y que 2 de Corintios nos revela ampliamente con este texto. Y si el ministerio de muerte grabado en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su rostro en Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Aquí la pregunta clave es, ¿por qué Pablo de Tarso nombra a los 10 mandamientos como los mandamientos de la muerte? Al decir ministerios de muerte, es lo mismo que los mandamientos de muerte. Y después deja bien claro que lo que prevalece es el espíritu, no la carne, no lo que perece. Si tú revisas cómo se desenvolvió el Antiguo Testamento de los judíos, prácticamente las ofrendas a Jehová y la manera en que Jehová santificaba a su pueblo era a través de sangre. Y esta es la primera diferencia entre un Jehová, falso Dios, y un Jesús Yeshua, Dios verdadero. Y a esto mismo se refiere Jesús cuando habla de la gran mentira, del gran asesino del Génesis, del padre de la mentira, que quizás a ti te han enseñado es Satanás. Y sí, efectivamente es un Satanás, pero no el Satanás que te han enseñado es de cuernos y cola, sino que el Satanás del que Jesús habla es del mismísimo Jehová. Precisamente en estos tiempos de Semana Santa es importante comentarles al respecto. Este engaño tiene milenios y la verdad es difícil hablar de él. En tiempos de Jesús lo condenaban por blasfemia. En estos tiempos te critican de loco o apóstata. Pero como dice Jesús, la verdad prevalece y es menester comunicarla. Y vas a encontrar bastantes textos, sobre todo de Pablo de Tarso,
donde él te indica que finalmente los 10 mandamientos te llevaban a pecar. Quizás él no tiene la sapiencia ni tú la sabiduría para discernir por qué lo era así o por qué esto es así. Pero lo que sí te puedo ofrecer es desmenuzar el por qué él consideraba que los 10 mandamientos te llevaban a la muerte, a pecar. Punto número 1. Si tú lees un poco de cómo trabaja la mente humana, es decir, nuestro cerebro, te puedes dar cuenta que nuestro cerebro reacciona y piensa de manera literal. En automático estamos programados para pensar en positivo, en cómo sí hacer las cosas. Nuestro cerebro está diseñado para eliminar literalmente la palabra no, nunca, jamás. Palabras que aunque existen como léxico en nuestros idiomas, la mente humana, nuestro cerebro, nuestra razón, las elimina. Esto lo ves muy claramente cuando tú enseñas a un niño a realizar ciertas actividades. Si tú le dices a ese niño, no tires basura, él en automático su mente elimina el no y transacciona la orden tira basura, porque el no, que es literal para nuestro cerebro, no se procesa, en automático se elimina. Lo correcto es enseñarle a un niño de esta manera: evita tirar basura, o simplemente comentarle, la basura se deposita en este recipiente. Esta es la forma correcta en que nuestro cerebro podrá asimilar una orden para más tarde replicarla correctamente y hacer cultura de ello. De hecho, se dice que 21 repeticiones de ciertas actitudes formarán cultura, harán rutina y habrá un crecimiento personal, cosa que no se logró con los 10 mandamientos, porque ellos te decían: no matarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Y todas las órdenes estaban dadas en este sentido, de tal manera que la gente que oye esos mandamientos en realidad no le sirven para nada, solo le sirven para pecar. Esta es una de las razones por la que Pablo de Tarso nombra ministerio de muerte o mandamientos de muerte a los 10 mandamientos, y por lo que él le da bastante peso a lo que alguna vez dijo Jesús: el mandamiento más válido es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué es bastante válido? Porque elimina básicamente a los demás. Si amas, no matas. Si amas, no hurtas. Si amas, no cometes adulterio. Si amas, no codicias los bienes ajenos. Y de esta manera, el cumplimiento de la ley es perfecto. El segundo tema, también muy relevante, son las tentaciones de Jesús que se describen en Mateo 4. Prácticamente son 3 actos que ejemplifican la virtud y la fortaleza de un Dios verdadero y que se simplifican a lo siguiente. El punto número 1 es donde el demonio le pide a Dios convertir una piedra en pan, versículo que tú debes de conocer ampliamente. El segundo punto es cuando Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo, que podemos describir como la parte más alta del templo y donde le pide arrojarse al vacío, porque según Satanás, si Jesús es verdadero Hijo de Dios, los ángeles vendrán a rescatarlo y a ponerlo firmemente en el suelo, sin ningún rasguño. Punto número 3, y realmente este es la base del desenmascaramiento total de un Jehová falso Dios. En ese versículo, Satanás lleva a Jesús a la montaña más alta, no dice cuál, seguramente no fue el Sinaí, porque la montaña más alta sabemos que es el Everest, y desde ahí le muestra todos los imperios, todos los reinados del mundo, y le dice: si me adoras, todo esto va a ser tuyo. Y bueno, es aquí donde hacemos un paréntesis, donde el gnosticismo o el conocimiento debe prevalecer, y te lo resumo de la siguiente manera. Estamos parados en el monte más alto del mundo. Tenemos a Jesús y al demonio, quien tienta al primero y le muestra los reinos del mundo. Cuando tú ofreces todos estos reinos a Jesús, es porque en realidad esos reinos te pertenecen. Tú eres el dueño de esos reinados. Oye, que hay un rey X o Y en alguno de ellos, es porque tú les estás arrendando o prestando ese reino, pero en realidad son tuyos, tú lo manejas, tú eres la cabeza. Hoy, si tú trazas una línea del tiempo,
te vas a dar cuenta que de hoy a la época de Jesús hay prácticamente, en términos redondos, 2000 años. Y de Jesús hacia Abraham hay otros 2000 años. Y de Abraham al inicio, lo que tú conoces como Génesis, otros 2000 años. Cabe mencionar que las cifras son aprox. De acuerdo a lo que la historia nos ha legado, podemos dividir la línea de tiempo de esa manera. Con esta línea de tiempo también podemos ubicar la llegada a la tierra prometida, que fue aproximadamente en el año 1445 a.C., es decir, 500 años después de la época del patriarca Abraham. Pero si te pones a razonar cómo fue la relación contractual entre el pacto que hizo Jehová y los hijos de Israel, te podrás dar cuenta de que siempre estuvo otorgando territorios. La tierra prometida no es más que lo que le prometió Jehová a Abraham, que en realidad es la tierra de Canaán. Y que ojo, aquí hay otro paréntesis. Si es tierra de Canaán, significa que ya pertenece a alguien. ¿Y cómo es posible que yo, Dios Jehová, entregue una tierra que ya tiene dueño a un desconocido que para ese momento era Abraham? Luego entonces de ese análisis te puedes dar cuenta del que siempre ha sido dueño de todo, de los territorios por lo menos de la Palestina hacia Afganistán. Y si de la época de Abraham te vas 2000 años al futuro, al momento en que Jesús es tentado, te podrás dar cuenta también que el que está ofreciendo los derechos de esos reinados a Jesús no es más que Jehová y no el Satanás que tú has creído siempre. Y muchos de ustedes podrán replicar y podrán mencionar, oye, es que Jesús era hijo de Jehová. Tache, Jesús nunca dijo que él era hijo de Jehová. Es más, si tú revisas todo el Nuevo Testamento, podrás verificar que Jesús jamás mencionó su nombre. Simplemente se refería a su padre como Abba, que significa padre o papá en diminutivo. Lo cual también te pone a pensar, ¿es Jehová el padre de Jesús o Jesús tiene otro padre? Y por los hechos que se van acumulando, el soborno que hace Jehová a Jesús queriéndole dar todo el territorio, podemos concluir que Jehová no era su padre. Jehová era el Satanás, era el asesino, el engañador de que Jesús ampliamente delata en todo su ministerio. Cuando este falso Dios se da cuenta que Jesús por ningún motivo va a doblegarse, actúa de la manera en que siempre actuó desde el principio de los tiempos. Restablece su modo asesino y proclama el segundo genocidio más importante de la era judaica, porque el primero, recuerden, fue el diluvio, donde supuestamente él pactó no volver a asesinar gente. Y ya en época de Jesús se ve tan acorralado que su única salida es: voy a armar un genocidio nuevo, destruir la humanidad y hacer una nueva vida con un nuevo orden mundial. Cosa que por amor a nosotros Jesús no permite. Jesús hace el segundo pacto de no agresión a humanos. Evita un genocidio y Él es la oveja que será sacrificada en esa Pascua. Gracias a ese hecho, hoy podemos tener 2000 años de avances tecnológicos, pero también 2000 años de mentiras, porque a raíz de la muerte y resurrección de Jesús, los titulares del orden mundial que prevalece toman la imagen de Jesús y crean la Iglesia Católica. Y bueno, de ahí todos los derivados, los protestantes, los evangélicos, etcétera, etcétera, para confundirnos y trazar una idea de Jesús que no es la real. Recuerden siempre la frase de él. Él hablaba de traernos la verdad. Inclusive le preguntan, ¿por qué lo dices en metáforas? Si apenas nosotros te entendemos, mucho menos el pueblo. No podía hablar abiertamente. Si él hubiera hablado abiertamente, no hubiera podido tener 3 años de ministerio. Hubiera sido asesinado antes. Hoy esa verdad se te revela y es tu decisión aceptarla o seguir encadenado a una mentira. Saludos.